Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en toda Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Hoy, que estamos siendo asediados por este virus, por esta pandemia, quisiera que con la bendición de Dios sea levantado una palabra de consuelo, una palabra de ánimo a todos aquellos que escuchen y vean este video. Sobre todo, que sea de bendición, de ánimo y de fortaleza a cada uno de ustedes. Segunda de Crónicas 20 nos da una enseñanza de cómo enfrentar las amenazas de guerras que se levantan contra cada uno de nosotros, como individuos, como familia y como iglesia. Por eso es que el tema de esta mañana es: ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en medio de la pandemia? El objetivo de esta enseñanza no es crear una idea metódica o estructurada de enfrentar las guerras que vivimos. El único fin es decirte: sí se puede y es posible ganar la guerra, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Hoy en día, el mundo está con miedo, no sabe qué hacer con esta pandemia. Los gobiernos están atareados con esta enfermedad que se está desarrollando en el mundo entero. La población está en pánico frente a un enemigo microscópico. Permítanme hacer un contexto de lo que quiero transmitir a través de este mensaje. Los ejércitos de los moabitas, los amonitas y los menonitas se unieron para atacar a Josafat. Josafat recibe noticias de que este ejército grande viene a invadirlos. En la versión Las Américas dice así: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Aquí vemos que Josafat tuvo miedo. Como todos nosotros, hoy tenemos miedo. No creo que haya valientes que digan: yo no tengo miedo a ser contagiados por este virus. ¿Cuál fue la actitud de Josafat que tomó frente a esta adversidad que estuvo afrontando? En vez de correr, Josafat fue y buscó refugio en el Señor y proclamó ayuno en toda Judá. El miedo que tuvo Josafat quizá pudiera ser similar al miedo que cristianos y no cristianos tenemos hoy con este enemigo que nos está invadiendo. El ejército que Josafat vio era visible. Tenía miles de soldados, pero el ejército que viene hoy contra nosotros es invisible. Tiene millones de invasores. Nada sucede en la vida en todo el mundo si Dios no lo permite. Las pruebas, las tribulaciones nos llevan a buscar a aquel que permite los problemas, a aquel que está en control de cada circunstancia, de cada situación, de cada pandemia, de cada molécula del universo y de cada microbio que está a mi alrededor, a su alrededor, y que pudiera invadirnos. A levantarse en contra nuestra una guerra, sea tribulación, sea peste, sea problema, sea malas noticias, el temor humano es completamente natural, pero debemos entender que no es beneficioso permanecer ahí. Dice en el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué hizo Josafat frente a tal adversidad? El rey Josafat lo enfrenta con un acto de humillación y consulta a Jehová, es decir, ora. Grabemos esta actitud en nuestros corazones. La oración, combinado con el arma espiritual del ayuno, dará como resultado la victoria. Pero, ¿qué es humillar? Humillar quiere decir abatir, tumbar, derrocar el orgullo y altivez de uno. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada, y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza divina de Dios. En la oración reconocemos y confesamos nuestras limitaciones, entendemos que nuestras fuerzas son inútiles frente a los ataques del enemigo. Pero al pedir ayuda y socorro a Jehová, estamos reconociendo que Él es el único que nos puede escucharnos y salvarnos.
Josafat buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. Si Josafat no estuviera frente a tremenda situación, ni hubiese buscado a Dios de la manera como lo hizo, ni tampoco hubiese proclamado ayuno. Pero vemos que no hizo Josafat solo, sino que involucró a todo el país, a toda la nación de Judá. Como iglesia, esa debe ser la actitud, la predisposición, la inclinación, la tendencia que debemos tomar frente a este ejército invisible al ojo humano. No solo es responsabilidad de los pastores o de los ministros, sino es responsabilidad de todos los miembros de las diferentes congregaciones en donde se exalta, en donde se proclama el nombre del Señor Jesucristo. Y dice en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Josafat fue al templo. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en el templo era el lugar donde Dios hablaba. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba. Pero en la actualidad, el templo somos cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Volviendo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, y Josafat dijo, pero tú eres el Dios que está por encima de esa invasión, y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. Es decir, ¿no gobiernas tú sobre todos los moabitas, los amonitas y los menonitas? ¿No gobiernas tú sobre todos ellos? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Josafat tiene la invasión de frente y comienza reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, y entiende que nadie puede resistir los propósitos de Dios. Dice en el versículo 9 de la 2 de Crónicas capítulo 20, si viene mal sobre vosotros, espada, es decir, guerra, juicio. Los juicios siempre vienen de parte de Dios. Pestilencia. Ahí estamos hablando de la peste, de la pandemia, del COVID-19. O hambre, es decir, hambruna, que va a ser consecuencia de esta pandemia. Que la situación económica que viene después de las pestes, como muchos les llaman recesión económica, va a ser muy fuerte. Va a haber mucha hambruna después de esta peste. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Aquí vemos la actitud humilde de Josafat. Josafat no está ordenando a Dios, no está decretando, no está declarando a Dios, no está haciendo confesión positiva, no está usando la frase que está de moda en el mundo evangélico, decláralo y recíbelo. Somos tus hijos y ordenamos que este virus se desaparezca. No, aquí vemos la actitud humilde de Josafat. Josafat entendió que la arrogancia, el orgullo del hombre hace que Dios mire de lejos a esta clase de oraciones. Cada uno de nosotros debemos recordar que somos la iglesia de Cristo, templo y morada del Espíritu Santo. Es en este templo, es en cada uno de nosotros, en la iglesia, en donde debemos parar delante de Dios. No es porque yo decreto, porque yo hablo, porque yo digo, etcétera, sino por lo que la iglesia de Cristo tiene su nombre sobre ella. De tal manera que si Dios va a hacer algo por su iglesia, va a hacer por el honor de su propio nombre. Y Josafat entiende eso. Josafat está diciendo, nosotros somos el pueblo de Jehová. Y el mundo está observándonos. ¿Cómo vamos a reaccionar delante de ti? 2 de Crónicas 20, versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Está diciendo, vienen contra el pueblo en el cual se invoca tu nombre. ¿No vas a hacer algo? ¿No los vas a juzgar? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Josafat está diciendo, no podemos, somos impotentes. Recuerden que estaban en ayuno, Josafat y todo el pueblo de Judá. Y no sabemos qué hacer, dice Josafat, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Un gran ejército visible contra quien no tenían la capacidad militar para hacerles frente. Estaban intimidados, tenían miedo, tenían temor.
Pero Josafat dice, nuestros ojos están vueltos a ti. Pero hemos hecho una cosa, dice Josafat, no vamos a llenarnos de temor, vamos a llenarnos de ti. Nuestra invasión hoy es microscópica, pero tiene la capacidad de destruir más vidas que el ejército que venía contra Josafat. El pueblo hebreo no tenía capacidad para enfrentar al ejército que venía contra ellos. Asimismo, hoy, por más que todas las naciones poderosas del mundo se unen con todos sus recursos, ellas no tienen la fuerza para hacer frente a esta pandemia. Josafat dice, nuestros ojos están vueltos a ti. No se refiere a que debemos caminar siempre mirando al cielo. Significa poner lo más interno, lo más profundo, lo más íntimo de nuestro corazón en las cosas de Dios. Es decir, es enfocar nuestros pensamientos en Dios. Nosotros estamos confiando en ti, es decir, nosotros estamos confiando en tu poder, nosotros estamos confiando en tu fidelidad, nosotros estamos confiando en tu amor para con nosotros, que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. En ti confiamos, Dios eterno. Dios vio la humillación de Josafat, Dios escuchó el clamor de Josafat, y Dios en su soberanía, en su amor, en su misericordia, quiso salvarlos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, su iglesia, y a través de nosotros al resto de las personas, al resto de la humanidad. Porque los únicos que podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro somos los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque la Biblia dice, solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero pueden acercar al trono de la gracia. Y es por eso que, amada iglesia, y a todas las congregaciones en todo el mundo, quisiera pedirles que nos unamos en esta campaña de ayuno y oración en esta semana, que lo empezamos desde el día de hoy y hasta el próximo domingo. Cada día orando, cada día ayunando con este propósito, que los ojos del Señor no se aparten de la iglesia y de la humanidad. Porque al lado nuestro hay personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad como iglesia orar por ellos, interceder por ellos, orar unos por otros para que el Señor sea guardándonos y levantándonos en victoria. Ya lo ha demostrado nuestro Dios Todopoderoso, que para Él nada es imposible. Lo único que Dios quiere es que nos acerquemos ante Él con un corazón humilde, lleno de gratitud, lleno de agradecimiento y decirle, Padre, nosotros no podemos, por eso nos acercamos ante usted para pedir socorro, para pedir que la ayuda que viene de usted es para darnos la victoria. Dios les continúe bendiciendo y sigamos firmes, creyendo que Dios siempre está con cada uno de nosotros. Jesús lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones y sigamos adelante. Oración. Amado Padre, venimos delante de usted en el nombre de Jesús a pedir su ayuda, que con su misericordia, Padre bueno, siempre usted nos cubra y nos sostenga en sus manos, guardándonos de esta peste que usted en su soberanía permite que pase, para que sea despertado los corazones de todos tus hijos a salir del conformismo, a salir de la tibieza espiritual y hacer un compromiso serio con usted. Que nuestras vidas sean reflejando la presencia suya hacia el mundo. En estos últimos tiempos la iglesia ha dejado de ser luz en medio de las tinieblas. Y a través de esta prueba, de esta pandemia que está pasando en el mundo, lo que usted está es llamando el corazón de su iglesia a que volvamos, nos humillemos, nos postremos delante de usted y clamemos misericordia. Y que este ejército invisible va a ser destruido por usted, porque usted ama a su pueblo, ama a su iglesia, y por amor a su nombre, nosotros vamos a ser guardados por usted de este enemigo invisible. Gracias porque usted nos va a dar la victoria y nos está dando la victoria ya. Y desde este momento, desde este día, lanzamos como iglesia cristiana La Senda Antigua en Perileo Grande, lanzamos una cadena de ayuno y oración durante estos 7 días
solamente con este propósito: hallar misericordia delante de usted, todos aquellos en todo lugar que proclamamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.